sombra de un árbol, porque el árbol de alguna manera es un elemento que Dios dejó dentro de todas las funciones que hace el árbol, porque hace unas funciones impresionantes, hermano. Da fruto, las raíces sirven para un montón de cosas y cada vez le encuentran, hermano, más. Sí, para generar oxígeno, o sea, le encuentran tantas propiedades a eso, pero impresionante, porque una de las cosas que da un árbol es sombra. Un árbol da sombra, hermano. Y entonces, y no es lo mismo estar debajo de un árbol que estar debajo de un techo. Como que el árbol, como que las hojas, por la misma forma en que están hechas, el material tan precioso que Dios puso ahí, como que proveen algún tipo de aire acondicionado, hermano. Sí, como que se siente uno más fresco estar debajo de un árbol que estar debajo de una sombra, de una lámina o cualquier cosa, ¿verdad? Precisamente, hermano, porque esa es una de las cosas que Dios nos quiere enseñar, de que los árboles son dejados para dar sombra dentro de todas las funciones. Los árboles son dejados para extendernos a nosotros sombra, y de eso es de lo que yo le quiero hablar un poquito. Mire lo que dice Job capítulo 7 y el verso número 2. Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Entonces el que está cansado, el que está agotado, después de un día arduo, va a buscar un lugar en donde refugiarse. Amén. Va a buscar un lugar en donde él pueda sentirse descansado. No solamente sentarse, sino que descansar, hermano. A veces no solamente con irse uno a la cama o con irse uno a reposar a un sillón, uno encuentra el descanso. Muchas veces cuando uno se levanta hasta más cansado está. ¿Por qué? Porque el alma, hermano, se cansa, el alma se hastía, el alma se agota. Y aunque el cuerpo descanse, el alma sigue en un afán tremendo. Y entonces no encuentra reposo la persona. Por más que se duerma, le dan pastillas para dormir, le tocan, le dicen, mire, ponga música suave, que descanse su mente, no piense en las preocupaciones y haga un montón de ejercicios mentales quizá, pero el alma no encuentra reposo. ¿Por qué? Porque hay, hermano, un trabajo que se hace dentro del alma que produce un cansancio, que produce un hastío, que produce una situación muchas veces de desesperación. Y entonces aquí lo que dice Job capítulo 7, verso 2, de que cuando el siervo está cansado, cuando la persona ha llegado a un punto en el que ya no logra encontrar reposo, lo único que busca es la sombra de un árbol. La sombra de un árbol. Y entonces el árbol que Dios provee viene dado precisamente, hermano, a través de situaciones y muchas veces a través de ministerios que vienen a dar sombra. Por eso es que, y yo le puse a este tema, hermano, la sombra del siervo. Es el lugar en donde va a ir a encontrar reposo. Le hubiera puesto la sombra del creyente, la sombra del Hijo de Dios. Pero lo que quiero es trasladarle, hermano, de que el siervo implica un servicio. El siervo implica un trabajo. El siervo representa a alguien que está en una labor constante. Y cuando el libro de Job se refiere aquí al siervo, se refiere a una persona que está trabajando. Y ese trabajo se pudo haber realizado bajo distintas situaciones. Permítame que le diga esto, hermano. Nosotros de alguna forma nos cansamos.
De alguna forma nos cansamos, hermano, aunque digamos que somos incansables y aunque digamos cuando nos dice estás cansado, reprendo eso. Hermano, el Señor dice que cansado del camino se sentó. Y entonces muchas veces nosotros nos cansamos, hermano, de algunas situaciones. Cansamos de llevar los mismos problemas, de estar viviendo las mismas circunstancias, de estar teniendo siempre el mismo trajín, la misma rutina. Y lo que colabora al cansancio muchas veces es el clima. A veces hay un sol de adversidad. A veces hay un desierto, hermano, que nos está constantemente dando calor y desgastando nuestras fuerzas. Y entonces lo que anhela nuestra alma es tener un reposo, es tener un descanso. Y yo creo que Dios ha provisto el descanso. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Entonces el Señor sí nos provee un adecuado descanso, hermano. Entonces cuando el siervo se cansa, cuando el creyente se cansa, lo que tiene que hacer es correr a la sombra que Dios ha provisto para hallar reposo y para hallar descanso. Fíjese que hay árboles que son puestos específicamente en determinados lugares para dar la función alimenticia, pero no solamente alimenticia, sino que la función de cobertura, de protección. Y yo quiero que analicemos algunos de esos, hermano. No sé si usted se apunta hoy en la mañana para que los podamos ver. Son muchos árboles. Pero vamos a empezar poquito a poco, por el principio, para podernos ir dando a entender lo que queremos trasladar. San Juan capítulo 1, verso número 48. Aquí vemos a un hombre que estaba debajo de un árbol. Y este hombre se llamaba Natanael. Y le dice Natanael a Jesús, le dice, ¿de dónde me conoces? Y entonces respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Hermano, lo habían puesto a Natanael, sus papás le habían puesto tal vez una hamaca, o no sé, tal vez un Moisés, diría alguien, ¿verdad? Le había puesto ahí una cunita para el baby. Y ahí estaba Natanael, bajo la sombra de un árbol. Y mire, yo quiero que usted, con la imagen que le puse acá, la fotografía, usted se traslade en su mente y usted se imagine a ese niño debajo de ese árbol. ¡Ah, qué frescura la que ha de haber sentido Natanael! Debajo de la higuera estaba él. Ahí lo tenían, hermano, tal vez le habían hecho un columpio, no sé, hermano, qué cosas, ¿verdad? O tal vez él se había acostumbrado y había crecido debajo de la sombra de la higuera. Y entonces cada vez que él tenía calor, corría donde estaba la higuera. El niño fue creciendo y entonces ya sabía, andaba jugando con sus amiguitos ahí, hermano Natanael, con todos sus compañeritos de la escuela. Ahí estaba Andrés, ahí estaba Pedro, ahí estaba, hermano, todos eran amigos, me imagino yo, ¿verdad? De chiquitos. Y entonces ya cuando Natanael estaba así colorado como se ponen los niños a veces, después de andar corriendo un buen rato, ¿verdad? Se iba a donde él sabía que encontraba refugio. Se iba a sentar abajo de la higuera. Él sabía que había frescura abajo de ese árbol, hermano. Ahí se
se sentaba Natanael. Y Natanael fue creciendo. Y yo creo, hermano, que eso fue una de las cosas que más le impresionó a Natanael. Porque cuando Jesús le dice, oiga, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces ahí me imagino yo, hermano, que Natanael se asustó. Porque dijo, ¿cómo es que este hombre sabe cuál es mi lugar de refugio? ¿Cómo es que este hombre sabe que yo desde pequeñito fui criado a la sombra de esa higuera? ¿Cómo es que este hombre sabe? Hermano, es como que alguien viniera con usted y le dijera, sin conocerlo, ¿verdad? Y que le dijera, mire, hermano, ese diario que usted escribe todos los días, en donde pone todas sus memorias, y que lo tiene metido debajo del colchón. Dice el Señor que lo saque de ahí, cualquier cosa, ¿verdad? Pero nadie sabe eso. Ni siquiera su esposo, si es mujer, ¿verdad? Ni siquiera la mujer, si es un hombre, no sabe eso. Y entonces le sorprende, dice, pero este hombre, ¿cómo lo sabe? Esta mujer, ¿cómo se lo reveló Dios? Y hermano, el asunto es de que el árbol, la higuera, era un símbolo muy representativo de Natanael. Porque Natanael era un verdadero israelita y el Señor lo dijo. Aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, hermano, el Señor conocía que era un israelita que estaba debajo de la sombra de una higuera. Y el israelita, Natanael, se había creado debajo de esa higuera. Entonces la higuera representa algo. Y el Señor lo dijo. Y ahorita le voy a enseñar algunos versos, hermano, respecto a la higuera, porque la higuera tiene una simbología impresionante. Mire pues, la sombra, la primera sombra, la sombra de la higuera. Y entonces dice, de la higuera, dice Mateo 24:32, aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Entonces, mire, pues síganme en este razonamiento. Yo no quiero que se me vaya a quedar atrás en este razonamiento, hermano, porque si se descuida, me salgo por otro lado. Y no se va a dar cuenta por dónde agarré. Porque mire, porque es importante que nosotros entendamos, hermano, la simbología de la higuera. Cuando el Señor menciona la higuera, ya lo había mencionado en el llamamiento de Natanael. Ahora la menciona y dice, observen la higuera. Yo me imagino a todos los discípulos. ¿Cómo me gusta imaginarme cosas, verdad? Yo me imagino a todos los discípulos sentados, hermano, unos aquí, unos encima de un árbol así que se había caído, otros en una piedra, otros sentados aquí a un lado del Señor, otros le habían traído una banca al Señor y se habían sentado a la par de Él. Yo me imagino, hermano, que ahí estaba el Señor y entonces le dijo, de la higuera, aprendan. Y cuando Él mencionó la palabra higuera, todos estaban escribiendo. Y Natanael, hermano, se para el radar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la higuera era un símbolo. Eso es lo que yo me imagino. No me vaya a pedir el versículo porque yo le dije, a mí me gusta imaginarme cosas. Pero yo me imagino que Natanael, cuando oía algo acerca de la higuera, tal vez Pedro y Juan estaban hablando acerca de la higuera. Mira vos, ¿y qué pasó al final con aquella higuera que crecía? Y entonces se ponía Natanael. No, mire, la higuera tiene un proceso. La higuera no simplemente es de sembrarla, sino que hay que cuidarla, que esto, le puede entrar tal tipo de enfermedad, y hay que tener tal cuidado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Él era experto en la higuera. ¿Por qué? Porque había crecido junto a una higuera. Había crecido debajo de la sombra de la higuera.
Y entonces viene el Señor, hermano, y agarra la figura y les lanza esta palabra y les dice: de la higuera aprendan. Yo sé de la higuera, decía Natanael. Señor, conmigo platica acerca de la higuera. Aquí nos entendemos. Estos neófitos no saben nada de eso, porque la escatología va ligada con la higuera. Y el Señor le decía a Natanael: la escatología, Natanael, va ligada con la higuera. Vos que sabes tanto de la higuera, te das cuenta que cuando las ramas empiezan a ponerse así tiernas, es que se acerca el verano. Oh, sí, Señor, sí, yo sé, yo lo he visto. Hermano, él era un experto en eso. Él sabía lo que era la higuera, pero el Señor no le estaba hablando del árbol. El Señor le estaba diciendo: tanto sabes de la higuera, entonces aprende de ella. No te quedes solamente con lo que es el árbol. No te quedes solamente con saber la botánica, la biología respecto a un elemento que es algo natural, sino que ve la parte espiritual de eso. Ay, hermano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que parar nuestras antenitas de vinil, hermano. Y estar atentos a lo que el Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a enseñar a través de árboles, a través de figuras, y nos va a poner un ejemplo. Hermanos, el Señor hablaba con ejemplos. El Señor ponía ejemplos de ovejitas. Ponía ejemplo y decía: observen, había un pastor, decía, que tenía 100 ovejitas. Y esas ovejitas, una se le perdió, y entonces ellos entendían, hermano, porque él andaba entre pastores también. Aleluya. Entonces, Natanael fue enseñado respecto a la higuera. Pero él tuvo que aprender que representaba. Ay, hermano, ahorita, mire, pues es que ahorita me va a lograr entender. Espéreme un ratito. Lo que pasa es que le estoy dando solo la introducción del tema, porque son como 9 árboles, pero ahorita le estoy hablando solo de la higuera. 9 árboles que dan sombra. Pero mire, pues, mire, la higuera tiene una característica acá. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Entonces, póngase usted en los zapatos de Natanael y dijo: Señor, sí, eso es cierto, pero ¿qué quieres decirme con eso, Señor? ¿Qué quieres trasladarme con eso? Oh, Natanael, ¿sabes qué pasa? Que la higuera es Israel. Y por eso es que cuando yo te conocí, yo dije: he aquí un israelita, porque fuiste creado debajo de la higuera. Señor, o sea que yo soy señal para algo, Señor. Exactamente, como a ti te crearon. Y entonces van a venir muchos después que van a ser como tú. Ay, hermano, yo no sé si me estoy dando a entender. Ay, pero yo sigo adelante, porque yo sí lo entiendo. Ay, Jesús. Señor, es decir que como yo fui creado, Señor, van a venir después otros, pero que tal vez no son israelitas. Sí, fuiste creado debajo de una higuera. Y todo lo que hizo, todo lo que te enseñaron que hicieras, tú lo hacías. ¿Por qué? Porque fuiste enseñado en los rudimentos más estrictos de la ley judía, de la ley de Israel.
La higuera representaba toda la enseñanza que tú podías recibir. No solamente estaba representando una sombra, sino como a ti te crearon. Hermano, es que nosotros de alguna manera crecimos debajo de una sombra. Aunque usted tal vez no se recuerda o tal vez no logra ubicarse debajo de qué sombra creció. Porque usted dice, no, hermano, si yo crecí en una ciudad cosmopolita, ahí no habían árboles siquiera. Y otro posiblemente esté diciendo, oh sí, hermano, yo me recuerdo que había un mangal allá y ahí poníamos un columpio, ahí crecí yo. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando que usted creció de acuerdo a preceptos que le enseñaron, de acuerdo a costumbres que le implantaron en su corazón, y de acuerdo, oiga esto, hermano, porque aquí está la clave, de acuerdo a una religión que le sembraron en su corazón. A Natanael le habían sembrado una religión, hermano. Él era un hombre recto, íntegro, pero era un hombre duro. Por eso es que no creyó cuando le llevaron la noticia. Él decía, yo no creo eso, porque ¿cómo va a ser? La Torah no dice nada hacer. Él era entendido en esas cosas, hermano. Entonces nosotros crecimos debajo de una sombra. Nosotros crecimos debajo de una autoridad. Esa autoridad pudo haber sido buena o pudo haber sido no tan buena, pero bajo esa sombra usted se creó, y al final de cuentas esa sombra influyó en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de vivir, en su forma de hablar. Y entonces una de las cosas que nos enseña la higuera y que nos enseña Natanael aquí, hermano, es que de acuerdo a las más estrictas reglas de la religión que Natanael tenía, así se había formado su carácter. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos formaron a nosotros? Porque si fue una sombra, hermano, y ahorita por eso es que tenemos que ver qué tipo de sombra es la que nosotros tenemos. Porque miren, los árboles representan a las autoridades. Y específicamente en la vida cristiana, ahora ya me meto con la iglesia. Eso fue en la vida secular cuando usted era pequeño. Ahora en la iglesia, hermano, los árboles representan a los ministros. Por eso es que dice Judas 1:12 y creo que 12 y 13 por ahí. Dice, hermano, de que hay árboles otoñales que no dan fruto. Estos, dice, son nubes sin agua llevados de aquí para allá. Esos son falsos apóstoles. Otros, dice, son árboles otoñales que no dan fruto. Esos son falsos pastores. Otros, dice, son como fieras ondas del mar que arrojan su propia vergüenza. Esos son los falsos evangelistas. Otros, dice, son escollos ocultos. Que los escollos son rocas que están debajo del mar y que no se miran y que rompen los barcos. Esos escollos son los falsos maestros. Ay, hermano. Y otros, dice, son estrellas errantes. Esos son los falsos profetas. Entonces los árboles, de alguna manera, hermano, esa sombra que dan representa una sombra pastoral, representa una sombra ministerial. Y hay árboles otoñales que no dan fruto. Pero dejemos los árboles otoñales. Hay árboles higueras. Aleluya. Y aquí estoy yo ya centrado en la iglesia. Y espero que me esté siguiendo en esto, hermano. Amén. Hay árboles, higueras, dentro del cuerpo de Cristo, que proveen sombra. Sí, proveen una sombra impresionante. Pero le dan formación a aquellos que están debajo de eso. Le dan una formación religiosa.
Y qué tremendos son esos árboles, hermano. Qué terribles son. Porque yo no sé si usted está muy al tanto, le gusta leer un poco acerca de la historia, pero la mayoría, si no es que todas, las guerras que se han dado en la historia de la humanidad han sido por religión. No tanto por territorios o por lugares, hermano. La historia lo ha dicho así. Ha sido unas guerras por religión. Entonces eso quiere decir, hermano, que la religión provee un ADN que es muy difícil romperlo, si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, mire pues, porque la religión proporciona ideales y proporciona cosas que no son cosas tangibles, sino que son cosas espirituales, y que la gente está dispuesto, hermano, a hacer cualquier cosa en nombre de su religión. Las cruzadas sucedieron a causa de la religión, hermano. Las guerras que han habido, hermano, en Medio Oriente, guerras religiosas. La yihad, usted sabe qué es la yihad, guerra religiosa. Son pugnas religiosas, hermano, bien fuertes. ¿Por qué? Porque la religión es algo intangible, pero que se provee. Y por eso es que yo le hablo, hermano, de la formación que tuvo Natanael y cómo el Señor lo confrontó. Tú eres un verdadero israelita. Yo sé que tú tienes tus valores y tus preceptos bien establecidos, pero ahora yo te los voy a romper. Hermano, ahí se quedó Natanael de una pieza, hermano. Yo sé que tú todos los años subes a Jerusalén, y Jerusalén la vamos a destruir. El templo, perdón, lo vamos a destruir. Yo sé que tú tienes bien arraigado en tu corazón de que todos los años celebras la Pascua. No, ahora lo que vamos a celebrar es que vamos a celebrar mi muerte y mi resurrección. Amén. Ya no más sacrificios. Yo sé que tú guardas el sábado rigurosamente si eres un israelita de pura cepa. Guardas el sábado. Pues no te preocupes, este sábado vamos a ir de caminata. No, Señor, no podemos andar más de una milla, pues no sé qué vas a hacer. Pero lo que yo quiero hacer es quiero romper eso. Aleluya. Para establecer lo mío. Hermanos, si nosotros no rompemos con nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestras tradiciones, Dios no va a establecer lo suyo. Siempre vamos a seguir pensando, hermano, que el mundo es cuadrado y que está sostenido por 4 elefantes. Señor, pero yo no puedo caminar. Bueno, pues ahí tú. Bueno, yo voy a caminar un poquito, Señor, pero de ahí que me lleven cargado, a quedado nada. Y vamos todos caminando. Y vamos, Señor, ¿y qué vamos a llevar de comida? No sé, arranquen espigas, las que encuentren por ahí en el camino, ahí las van. Señor, pero no podemos hacerlo. Ahí, coman ustedes. Señor, pero ahí están los fariseos, ¿y qué me importa? Y ellos empezaron a recoger espigas y arrancarlas en día de reposo. El Señor sanaba en día de reposo. Les estaba enseñando algo a ellos, hermano. Ahora el Señor nos quiere enseñar algo a nosotros. ¿No será que muchas veces nuestra formación, la sombra que nos cobijó durante tanto tiempo, nos proveyó un ADN que Dios quiere romper? No sé, hermano, yo le pregunto. Porque puede ser que en ese momento el Señor le esté diciendo: tienes que romper eso, tienes que dejar eso. Eso sí, hermano, a veces, mire, como la religión provee tanto ideal y tanto algo espiritual. Le hablaba de las guerras, y es que
a los soldados les pagan por ir a la guerra. Pero aquellos que pelean por ideales no buscan una paga, porque es más fuerte su convicción. Entonces eso de tener convicciones arraigadas en nuestro corazón, hermano, puede hacer que nos complique la vida, puede hacer que nosotros perdamos la bendición que Dios quiere darnos. Sí, hermano. Yo creo que una de las cosas y una de las oraciones que podríamos hacer hoy es decirle al Señor: Padre, todo lo que no sea tuyo, rómpelo, Señor, en mi vida. Yo prefiero ser un hombre íntegro, recto delante de ti, pero no ser un religioso. Aleluya. Génesis capítulo 3, verso 7. Oiga cómo dice esto. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esa es la humanidad, hermano. Esos fueron los padres de la humanidad, Adán y Eva. Y entonces, mire, eso no lo hizo Dios, eso lo hicieron ellos. Porque los preceptos religiosos no los entrega Dios, los entrega el hombre. Ay, hermano, yo no sé si hay un verso ahí en Colosenses 2:20 que se lo voy a leer, creo que lo tengo aquí. Dice, oiga cómo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Entonces son doctrinas y son mandamientos de hombres, que muchas veces vienen, hermano, y nos vienen a estorbar nuestra vida, nos vienen a estorbar nuestro crecimiento, porque alguien nos dijo no se puede, porque esa sombra, la sombra de la higuera, influyó mucho sobre nuestra vida, la sombra de la religiosidad. Estos hombres conocieron que estaban desnudos. Eso es lo que le pasa a la humanidad. La humanidad debe entender, hermano, que está descubierta. La humanidad, la iglesia de Cristo debe entender, hermano, que si Dios no provee de una cobertura, se van a ver desnudos. Y así fue como encontraron estos hombres. Adán y Eva se encontraron desnudos, se vieron el uno al otro, y entonces lo que hicieron fue que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque eso es lo que es. Mire, las hojas de la higuera es la religión que trata de cubrir las cosas vergonzosas de la humanidad. Proveen, hermano, una cobertura, sí, pero es una cobertura superficial, no es la cobertura que Dios da. ¿Acaso Dios les dejó la cobertura de higuera? Dios dijo, no, yo tengo una cobertura más preciosa para ustedes. Y agarró, hermano, la piel de un cordero y se las puso a ellos. Les cosió pieles de corderos, no de higuera. Dios no quiere, hermano, que nosotros nos convirtamos en gente religiosa. Discúlpeme, Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en gente religiosa. Y al hablar de religión, no estoy hablando de una religión específica, hermano. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando, hermano, de que muchas veces Dios nos quiere sacar a libertad, y nuestra misma religión nos impide que podamos nosotros alcanzar la libertad que Dios quiere. Y uno de los daños más tremendos, hermano, que se le ha hecho a mucha gente en todo el mundo, y no digo solo en el área en donde nosotros estamos,
es la religión. Terrible, hermano. ¿Cómo se le corta a la gente? ¿Cómo se le proveen delantales para que se cubra? ¿Cómo se le dan preceptos? Y le dice, bueno, usted debe hacer esto y esto y esto, usted se debe vestir de esta forma, usted se debe peinar de esta otra, usted debe tener su pelo, las mujeres de 12 pulgadas para arriba. Eso no es su falta. Pues yo no sé si hay lugares en donde sí lo ponen, hermano, pero esas son hojas de delantales de higuera. Esas son higueras. Esa es una formación religiosa. Porque Dios provee un cambio de adentro hacia afuera, no un cambio de afuera hacia adentro. Por eso es que cuando el Señor, hermano, iba pasando y vio a los fariseos, los vio con los delantales de higuera. Oh, ustedes se presentan muy bonitos con esos delantales. ¿Por qué no se limpian por dentro antes? Hermano. Y uno de los que era más fuerte era Juan el Bautista, hermano. Ese Juan el Bautista. Mis respetos, hermano. Qué hombre más valiente. Él sí le decía a los fariseos y a los saduceos y a todos esos que iban en camino a bautizarse, les decía: generación de víboras. Él sí les decía, hermano, las cosas claras. Uno no tiene ese alcance, ¿verdad? Uno a veces ve gente religiosa y uno dice, no, hombre, no, lo que él dice no está bien, véngase para acá mejor, hombre. No, hermano, es que me dijeron que yo tenía que hacer tantos días de ayuno. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que sea que lo están metiendo en una religión. Ay, Jesús bendito. El mensaje se pone tremendo cuando se acaban los amenes. Ahí es cuando dice uno, uy, aquí la cosa está seria. Mire, mejor sigamos, hermano. Lucas 19:2. Y he aquí que un hombre rico llamado Zaqueo, se recuerda la historia de Zaqueo, ¿verdad? Principal entre los publicanos, hacía diligencias para conocer a Jesús de vista. Hermano, Zaqueo era una persona religiosa. La persona religiosa quiere conocer a Jesús, hermano. Ellos quieren conocerlo, hombre. Lo que pasa es que le han puesto tan complicada la cosa. Pastor, fíjese que ya llevo 2 años aquí perseverando y no me quieren bautizar. ¿Por qué? Porque dicen que yo todavía tengo que dejar de tener malos pensamientos. ¿Y cómo saben que tenés malos pensamientos? No, se imaginan porque yo subo la ceja así. Ay, hermano. Yo creo que no han llegado a esos extremos todavía, pero puede ser. No, hermano, no, usted no puede porque tal cosa, porque esto, porque usted no usa zapatos negros como usa el pastor. Usted no puede venir con zapatos color café. Ay, hermano. Ay, Señor Jesús. He aquí un hombre rico llamado Zaqueo, principal entre los publicanos, hacía diligencias para conocer a Jesús de vista. Ay, hermano. Hay gente que busca a Jesús. No le complique la vida al que busca a Jesús, hombre. No se la complique. ¿Para qué le va a poner pretextos? ¿Verdad? No, con esa falda no te vas a la iglesia. Prefiero que te vayas a la discoteca. Seguir en tus cosas mundanas. Tal
vez la muchachita está queriendo encontrar a Jesús, hermano. Sí. Porque la niña se descontroló, se va a las discotecas y la mamá orando, pastor, ore por mi hija, porque no se compone. Y cuando la niña quiere ir, le pone un montón de pretextos. No, pero no te vas con esos taconones, porque el pastor no le gustan. ¿Y cómo sabe? No, pero es que él ha predicado de que esto, y tal vez no es cierto, hermano. Y entonces le ponen muchos pretextos. Usted tráigalo o tráigala, ¿verdad? Aquí el Señor la va a arreglar, así como lo arregló usted. Tráigalo. Dale un aplauso al Rey, hombre. Aleluya. Dice que no podía, hermano, ver a Jesús a causa del gentío. A causa del gentío. Un montón de gente ahí no dejaba. Y entonces dice que él era pequeñito de estatura. Se adelantó corriendo. Y entonces fue cuando se le ocurrió la idea: irse a la mezquita. Porque como los musulmanes tienen varios profetas, y está Abraham, está Mahoma, y dentro de ellos está Jesús. Oh, ese es el Jesús que yo quiero. Entonces voy a la mezquita mejor. No, entonces mejor me voy con los judaizantes, porque ellos sí son la raza de Jesús. Me voy con ellos, porque quiere ver a Jesús, quiere encontrarse con Él. Y entonces se mete a una religión. Y esa religión no solamente puede ser una de las que yo le mencioné, puede ser una religión evangélica. Se mete a esa religión. Y entonces se subió sobre la higuera silvestre para verla, porque había de pasar por ahí. Él quería verlo, hermano. Entonces hay mucha gente que se sube a la religión con tal de encontrarse con Jesús. Y la pregunta es: ¿será que nosotros no estamos, hermano, como Zaqueo? Que tal vez con complejos, ¿verdad? Complejo de inferioridad, complejo de que en la escuela todos me dicen que soy el más feo, que soy el de tal situación, de tal raza, de tal origen. No me quieren, no quieren nada conmigo. Entonces me meto a la religión y entonces me subo a ese árbol. De repente puedo ver a Jesús. Yo te digo una cosa, hermano: bájate de la religión. Jesús quiere encontrarse contigo hoy. El Señor quiere tener un encuentro personal contigo. Él no te mira tu estatura, Él no te mira tu condición. ¿O acaso usted ve a Jesús que se le acercó Zaqueo y que le dijo: Zaqueo, pero ¿y por qué venís arrodillado, Zaqueo? Sería muy cruel, ¿ah? No, hermano. Así como estás, acércate. Acércate al Señor. Él va a tener misericordia. Él te va a ver con ojos de amor y te va a decir: hoy voy a ir a tu casa, Zaqueo. Hoy voy a estar contigo. Hoy voy a entrar y me voy a sentar y vamos a comer juntos, Zaqueo. Porque todo aquel que busca, encuentra. Aleluya. Ay, qué lindo el Señor, hermano. Bendito Dios, bendita su misericordia. Sigamos aquí adelante. Marcos capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Y sus discípulos lo oyeron.
Mire, esto yo escuché la explicación de esto, hermano, que mi pastor estaba explicando acerca de esto y me impresionó cuando yo lo oí, porque la higuera, antes de echar las hojas, tiene que echar el fruto. Y esa es una de las cosas que sabía Natanael. Y esa es una de las cosas que todos sabían. Entonces dijeron, la higuera se ve con bastantes hojas, entonces quiere decir que hay bastante fruto. Y entonces metieron la mano, ¿verdad? Metieron la mano ahí y empezaron a buscar y le dijeron, Señor, no hay, de veras no hay, vamos a ver. Y se puso él a buscar, hermano, a ver si habían higos, y dijo, no hay higos. Entonces esta higuera es una higuera que solo aparenta que tiene fruto, pero no tiene, y la maldijo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que la religión te provee apariencia, pero no te provee fruto. Hermano, ¿y usted cómo está? ¡Oh, en victoria! Victory. Aleluya. Un paso para atrás ni para agarrar aviada, hermano. Estamos en la lucha y seguimos en la batalla. Pero ¿cómo se siente? ¿No tiene algún problema? No, hermano, para nada. Nunca. Nosotros somos siervos de Dios. Nunca tenemos problemas. Siempre victoria y victoria y de gloria en gloria. Es sospechoso de que sea una higuera con muchas hojas. Es sospechoso. Es sospechoso. ¿Por qué no mejor exponer, hermano? Es decir, hermano, mire, la verdad es que yo sí quisiera decir lo que me pasa, pero no se lo puedo decir a cualquiera. Pero sí tengo batallas. Hermano, ¿usted no tiene batallas? ¿Usted tiene batallas? Usted está batallando, hermano, y se le mira la cara de que, así como aquellos que se pintaban aquí para la guerra. Ganas de batallar y de seguir adelante, pero se le ven cicatrices. Se le ven cicatrices, hermano. A veces hasta se le ve que todavía tiene costra. A veces se le ve la herida así pelada, hermano. Y dice uno, se acaba de lastimar el hermano. Venga, hermano, aquí el Señor le va a poner ungüento. Sí, hermano, mire, por poco me muero, hermano, pero póngame ahí, échele bastante alcohol. Y seguimos en la batalla, hermano, pero estamos en la guerra. A veces ganamos batallas y a veces pareciera como que las vamos perdiendo. Dice uno, esta batalla, aquí me fue mal en esta batalla, pero voy a seguir. Voy a hacer otra vez lo que tengo que hacer y el Señor me va a dar la victoria, hermano. El tiempo que Dios nos ha permitido vivir, hermano, ha sido un tiempo de desierto, de sol, de batalla, de guerra. Por eso debemos de buscar la sombra. Por eso debemos de correr a la sombra. Pero no vamos a correr a la sombra de una higuera. Vamos a ver si nos da tiempo para que yo le diga qué sombra, pero mire, si no me da tiempo, usted busque el Salmo 91 y ahí está la conclusión. ¡Aleluya! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más linda, hermano! No, definitivamente ese es el que nos da sombra, el árbol, hermano, del Señor, el que nos da una sombra tremenda. Pero puede ser que hayamos corrido a un árbol distinto. Mire esta sombra, hermano. ¿Le veo la foto que le puse ahí? Jueces 9:15 dice: y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís,
por rey sobre vosotros. Venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Oh, hermano, la sombra de la zarza. Por eso yo le puse una foto ahí de una zarza. Ahí me encontré, yo solo puse imágenes de zarzas y aparecieron un montón y agarré una. Esa zarza, hermano, mire cómo se puede uno refugiar en una sombra de esa forma. ¿Ese no da sombra? Esa es una zarza, hermano, que al final de cuentas, ya no tengo aquí otra imagen, pero esa es una apariencia de sombra. Pero es una sombra que cuando uno se acerca, se lastima, se hiere. Es una sombra. Yo le puse aquí, y no se lo puse ahí, ¿verdad? Es una sombra de la zarza, es una sombra falsa. Da apariencia de sombra, pero no tiene. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de la zarza, hermano, no podemos nosotros recoger higos ni recoger uvas. Los higos, ¿sabe qué representan los higos? La dulzura. Oh, hermano, comerse un higo. ¡Ulala! No uno, sino una media docena de higos, hermano. ¡Ah, qué cosa más buena, hombre! Y las uvas, no digamos, hombre. A veces cuando a mí me dan ganas de hacer Santa Cena todos los domingos, hermano. Porque los hermanos traen unas uvas. Ya se revientan así las uvas, hermano. Uno les hinca el diente, sale el montón de jugo, hermano, dulces. Y la uva, hermano, la uva es un elemento que produce gozo, produce alegría. Ah, qué lindo, hermano, tener uno en su casa una higuera y un viñedo. Ahí lo voy a invitar un día que llegue a mi casa, ahí va a ver. Ay, mi pobre higuerita, hermano. Le cayó nieve a esa cosa. Yo quería tener higos, hermano, solo para ver así. Puro israelita. No. Ay, Señor. Pero, hermano, lo que no te produce alegría, ¿para qué te sigues acercando a eso? ¿Para qué te vas a refugiar en una sombra en donde siempre hay trancazos, hermano? ¿Verdad? Siempre hay pullones. Y hoy como le fue en el culto, hermana, porque fíjese que allá en Ebenezer, mira qué lindo estuvo. Ah, cállese, hombre. No, mira que me tope con esa fulana de tal. Y se me quedaba viendo con amargura. Pero yo cuando se iba a sentar le quité la silla. Hermano, tiene amargura. Tiene dolor. Solo llega, hermano, a que le den camorra, hermano. Solo llega a que le den garrote y eso le gusta. No le gusta. Pégueme aquí, pastor. No, de este lado. Aquí le traigo a mi marido para que a él también le dé. No, hermano. No. ¿Para
¿para qué te sigues acercando? Moretones, pinchazos, dolores. No vas a tener alegría, no vas a tener gozo. Al final se va a empezar a reflejar, hermano, en tu salud. Si la alegría que tú recibes, hermano, de parte de Dios, de parte del viñedo, de parte de las cosas dulces que Dios da, esa alegría bendita, hermano, es la que te traslada sanidad, la que te da vida, la que te da, hermano, que tú te sientas bien, tal vez con lo mismo que gana el compañero, pero a ti te rinde, a ti te abunda. Aleluya. A darle un aplauso al Rey de la Gloria, porque Dios es bueno, hermano. Entonces acércate a donde hay dulzura. No te acerques a donde hay espinos. ¿Para qué te vas a acercar ahí? Ahí no hay sombra. Y hay gente que sí, es como espino, lastima mucho. Todo lo dice con doble intención, hermano. Es feo eso, ¿verdad? Amén. El que le venga el guante, que se lo plante, pero yo digo la verdad, pelada, dice. Ay, Dios mío. Digo yo, no, Señor. No, hermanos, si Dios nos ha acercado a una fuente, y qué lindo cuando vino el apóstol Haroldo, hermano, que él dijo que había una fuente, ¿verdad? Que había una fuente y que un estanque, ¿verdad? Que la gente que se acercaba a ese estanque recibía la frescura y la bendición, hermano. ¿Para qué vamos a permitir que nuestro estanque se amargue? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? No, vamos a pedirle a Dios que los problemas no nos afecten, que no le afecten a usted. No tenga cosas que hacer, su privilegio, lo que Dios lo puso a hacer, que lo haga con alegría, hermano. Amén. ¿Verdad? Hoy me toca orar por la ofrenda. Hoy me toca servir la Santa Cena. Hoy me toca dar la bienvenida. Hoy me toca esto. Hoy, con alegría, con bendición. Ah, qué lindo eso, hermano. ¿Verdad que sí? Imagínense que viniera el pastor aquí la otra vez predicar a ustedes. No. Aún mejor pongamos un cassette. Imagínense dónde me quedé yo, hermano. En los cassettes. Ni siquiera dije CD, ¿verdad? No, hermano, no, yo vengo con alegría a bendecirlo. Le pido a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Para que sean bendecidos, que salgan contentos, que salgan llenos su corazón con dulzura, con gozo, que se embriaguen del vino del cielo. Aleluya. Eso es lo que nosotros queremos, hermano. Dale un aplauso fuerte al Rey. Le voy a leer este pasaje que está aquí. Aleluya. Y ahorita vamos a terminar. Deme un momentito más, que algunas cosas más acá. Jonás dice, capítulo 4, verso del 5 al 6. Salió Jonás de la ciudad y se asentó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. ¿Para qué? Para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y entonces Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero esa sombra que le cayó a Jonás, hermano, ahí, yo no sé cómo sería la vida de Jonás, pero mire, hermano, esa sombra de la calabacera que Dios le puso, como que le hubiera trastornado los pensamientos. Mire, lo que Dios da es bueno, hermano. Todo lo que Dios le ha dado a usted para su bendición. No lo utilice para cosas malas.
utilícelo para la gloria de Dios. No lo utilice para hacer cosas que no se deben. Mire, si Dios le dio un carro bonito. ¿Cuántos tienen carro bonito aquí? Amén. Aleluya. Miren, a mí me gusta, dice el hermano, ¿no? Eso es suficiente. Yo ando en un carro en el que lo importante soy yo, no el carro. Cabal. Va, está bien. Entonces, úselo para la gloria de Dios, hombre. ¿Verdad? Úselo para la gloria de Dios. ¿Para que va a andar metiendo a amigotes ahí, hermano? No, es que fíjese que el hermano, el fulano, ¿verdad? No tiene rayo, hombre, y entonces lo tengo que ir a traer y me tengo que aguantar una hora que se va. Y no le digo nada porque lo estoy evangelizando. Y encima de eso que tiene una boca que, yo sabía malas palabras, pero con este es un diccionario. Y así allá, y les toca la bocina a las chicas. Yo le digo, no, hombre, deja aquí, no toques, y le empieza. ¿Para qué anda con él? Ese es un carro bonito, ¿para qué lo va? Mire, así decía mi abuelo, ¿verdad? ¿Para qué lo vas a salar? Decía. Haciendo cosas indebidas en el carro, no. Al final de cuentas, si tantas las cosas indebidas, ese carro no va a durar mucho. Entonces, mire, hermano, las cosas que Dios les da, aprovéchelas, úselas para la gloria de Él. Y honre todo lo que Dios le da. Pero mire, pues, aquí viene Jonás, hermano. Y entonces cuando le dan se alegra, pero cuando se la quitan se enoja. Y entonces se vuelve cruel. Se vuelve cruel. Y entonces, Señor, ¿vas a destruir a Nínive? ¿Sí o no? No, Jonás, pero ¿no te has puesto a pensar que hay 120,000 almas ahí? Además de todos los animales. No puede ser que seas así, Jonás. No, Señor, pero es que tú lo dijiste, Señor. Y así que si tú realmente quieres honrar tu palabra, tienes que cumplir lo que dijiste, Señor. Si no, yo voy a quedar en mal. Imagínate. Mátalo, Señor, para que yo quede bien y se libre mi prestigio. Hermano, hay gente cruel, hombre, que no le importa el daño de otros con tal de salir bien ellos. Y dice, oh, no, a mí no me importa lo que el hermano esté pasando, yo ahorita. Fíjese, hermano, que yo me di cuenta de algo con la ayuda que se hizo para los damnificados de los huracanes y los terremotos y todo eso. Se mandaban camionadas, hermano, y barcos llenos de productos y camiones y todo. Y de repente salió una noticia que gente, hermano, estaba guardando esas cosas para después venderlas. Y que les importaba que la gente estuviera sin luz, sin nada que comer, sin agua. No les importaba, hermano. Esa es una crueldad. Esa es una impiedad. Esa es una iniquidad de las más terribles. Y entonces Jonás, hermano, iba a caer en esa situación. Pero bueno, gracias a la misericordia de Dios, Dios lo cortó antes de que Jonás cayera en una condición inicua. Entonces esta sombra, yo le puse la sombra de la crueldad. Y aquí voy a terminar porque ya no me da tiempo, hermano, para seguir lo que le quería concluir. Pero en esta sombra de la crueldad, la palabra crueldad es una palabra que según el diccionario se puede traducir como brutal, inhumano, atroz,
despiadado, desalmado, bárbaro, feroz, implacable. Hay gente que es inflexible completamente, hermano. Inflexible. Aún en la disciplina, uno debe actuar con equidad y uno debe considerarse a uno mismo. Considérate a ti mismo, no sea que tú caigas también. Hermano, uno a veces debe medirse. Bueno, siempre, ¿verdad? Debería uno de medir sus palabras. Sean pues todas vuestras palabras sazonadas con sal, dice la Biblia, ¿verdad? Y alguien le agregó, por si habéis de tragarolas después, dice. Insufrible, lacerante, sádico, sanguinario, violento o salvaje. Entonces yo quiero terminar aquí, hermano. Quiero dejar un tiempo para que podamos orar y que podamos ministrar. Porque creo yo que si nosotros las sombras que hemos visto, hermano, si hemos sido formados de una manera religiosa, yo creo que deberíamos de considerar ponerlo delante de Dios y decir: Señor, yo quiero que tú me des lo tuyo. Eso fue una de las cosas que el apóstol Pablo, hermano, el Señor le tuvo que enseñar, porque él decía: yo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, pero todo esto lo considero como basura a fin de alcanzar. Y hermanos, cuando nosotros comparamos realmente el amor de Dios con lo que nosotros hemos dejado, hermano, lo que hemos dejado no es nada. Sea esto nuestra religión, o sea esto nuestra condición. Pero cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Ya no me da tiempo para leer estos versos, pero tengo un verso acá que se lo quiero poner acá. Es este, Salmo 91, que ya es la conclusión del tema. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal con sus plumas. ¡Qué lindo, hermano! Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Y esto, cuando nosotros hablamos de cobertura, hablamos de la cobertura de una sombra, hablamos de la cobertura de las alas, hablamos de la cobertura de las plumas. Y eso habla, hermano, de una condición ministerial. Entonces, nosotros podemos hoy decir: Señor, yo quiero meterme debajo de esa cobertura ministerial. Yo quiero estar debajo de esa cobertura, Señor. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos.